Bien, iniciamos entonces la segunda parte del estudio de Segunda de Corintios y vamos a empezar en la parte 2 del escrito, la parte central, que tiene que ver con esa ofrenda preparada para los hermanos de Jerusalén. No vamos a leer todo el texto, no creo que sea necesario, pero sí algunas partes más relevantes, tal vez más aplicables para el tiempo actual. Se va a ver la importancia, la determinación de Pablo en motivar a la gente. Esa ofrenda es importante, hay gente que está sufriendo, gente que no tiene con qué vivir, y él ve muy importante que haya un, digamos, una solidaridad entre las iglesias. Entonces empieza hablando de las iglesias de Macedonia, que fueron muy generosas. Son iglesias pobres, iglesias que tienen muy poco para dar, pero lo dan de todo corazón y con mucho amor. También lo dan pues estimulados por la misma iglesia de Corinto, que tuvo la idea, que lanzó la cosa, y ahora pues otros han retomado eso y lo hacen con mucha generosidad. Por lo tanto, Pablo insiste, pues ahora miren cómo lo han hecho ellos, que sea modelo para ustedes. Entonces en este segundo texto, en esos versículos 10 y 11, Pablo les dice, bueno, ustedes tuvieron la idea, ustedes motivaron, ustedes realmente tenían eso muy presente, ahora hay que hacerlo, ahora no me hagan quedar mal, es tiempo de cumplir. Ahora sí vamos a leer ese texto, capítulo 8, versículos 12 a 15, y vamos a leerlo antes de seguir. Bien, en esos tres versículos encontramos tres principios que son muy válidos para todos los tiempos y para nosotros en cuanto a las ofrendas. Un principio es dar voluntariamente. No hay presión, no hay obligación, no hay nadie que fuerce esa generosidad, se da cada uno como él quiere. Segundo principio es dar según sus posibilidades. No es el asunto de, bueno, de tener hambre, no es el asunto de privarse, no es el asunto de meterse en una situación difícil, sino de dar de lo que uno puede dar en forma correcta, según lo que uno tiene. Y el tercer principio es un principio de igualdad. Así como en ese momento se está apoyando a la iglesia de Jerusalén, puede ser que más tarde, en otro momento, esa misma iglesia de Corinto necesita un apoyo y entonces la iglesia se lo dará. Retomando el principio de la ley, que los que tenían, que cogían el maná, que recogían el maná, pues si uno tenía demasiado le daba al otro y así todo el mundo tenía lo que necesitaba. Ahora, en este cuarto punto, viene la importancia de que la ofrenda, que es una ofrenda importante, sea encargada a personas fieles. Son tres hermanos, no uno solo, que van a recibir esa ofrenda y que la van a llevar donde tiene que ir. No se puede hacer en forma liviana porque es un dinero importante y un dinero que se tiene que manejar con mucha seriedad. En esta quinta parte vemos el orgullo de Pablo por la generosidad de los corintios. De hecho es interesante porque está orgulloso pero al mismo tiempo está un poquitico receloso. Está como diciendo, pues sí, yo confío en ustedes, pero no me hagan quedar mal. No me hagan quedar mal y no queden ustedes mal. Ah, hay mucha implicación de Pablo, hay mucha implicación emocional, tanto con la iglesia como también con esa ofrenda, que es algo que él ve como central. No es para él, no es para su propio beneficio, pero es algo que él ve como una demostración de madurez y de responsabilidad de parte de la iglesia. Ahora sí vamos a leer en el capítulo 9 los versículos 6 a 15 y después los comentamos. Bien, este texto ha sido usado
muchas veces en la iglesia y me parece que ha sido mal usado. Es importante que lo miremos en forma más pegada del texto. No le hagamos decir al texto lo que no quiere decir. En primer lugar, nos dice que el que siembra escasamente segará escasamente. Se ha usado muchísimo ese texto, pero en realidad uh, tiene que ver con algo mucho mayor, mucho más grande que solamente sembrar dinero y cosechar dinero. ¿Sí? Obviamente tiene que ver, pero ahí es una siembra espiritual, es una siembra para vida eterna. O sea que no se trata exclusivamente de recibir a cambio dinero. Así que cada uno da con toda libertad, como él propuso en su corazón, y no por presión de otro. No es una forma, no es una competencia dentro de la iglesia. Cada uno da como él quiere dar, pero es llamado a dar generosamente, pero con gozo. Tiene que ser una felicidad. Es un privilegio poder dar, es un privilegio poder ofrendar. Y el que no lo quiere tomar, pues es su plena y entera libertad. Entonces nos dice la palabra que cuando somos generosos con lo que tenemos, Dios nos dará. Nos dará para que podamos vivir, nos dará lo necesario y nos dará también más que lo necesario, pero para que podamos ofrendar. No se trata de enriquecerse, no se trata de acumular. Si el amor que ahí se manifiesta es amor al dinero, en vez de ser amor a Dios y a los hermanos, estamos perdiendo el punto principal de todo lo que se está diciendo. Aquí hay una cosecha extra, que es la justicia. Dice que Dios aumentará los frutos de la justicia. Dice que Dios nos ve también y es un camino de justicia en el que estamos caminando. No se trata de que reemplacemos la justicia de Dios en Cristo, no para nada. Pero así como hemos sido comprados, así estamos caminando. Igualmente se nos habla del pan y de la semilla. El pan, en una sociedad agrícola, el pan es el alimento fundamental, y más en esa época. El pan entonces es la parte que uno se come. Hay una parte de la cosecha de un año que la familia se va a comer, para eso siembra, para comer. Hay una parte que va a guardar y volver a sembrar. Esa parte que uno se come pues no va a volver a dar fruto. La parte que se siembra sí va a dar fruto. Entonces esa parte que se siembra es algo que uno reinvierte en el reino de Dios. Y entonces esto va a producir una cosecha todavía más grande, pero una cosecha de acción de gracias, una cosecha de alabanza. La alabanza no es solamente cantar en la iglesia, la alabanza es el corazón agradecido del que no tenía y fue beneficiario de la generosidad de su hermano. La alabanza es una actitud de corazón al ver la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad de Dios se manifiesta a través de la iglesia, a través de los hermanos. Entonces ahí viene otra cosecha, que son las oraciones de los que han sido beneficiados por nuestra generosidad. Y ellos van a estar orando a Dios también por nosotros. Y eso es otro beneficio. Ellos no tienen mucha comida, ellos no tienen recursos materiales, no nos pueden apoyar en esta manera, pero nos apoyan por sus oraciones y nos bendicen de esta forma. También vemos que esa generosidad se basa en el don que Dios nos ha hecho, que es un don superior a cualquier tipo de dones. Bien, yo les invito entonces a que estén leyendo esos versículos 1 al 12 del capítulo 10. Entonces entramos en la tercera gran sección de esta carta en la que Pablo defiende su ministerio. En primer lugar, vemos a Pablo como en conflicto entre la dulzura que él siente para los corintios, pero al mismo tiempo, pues es rechazado, es cuestionado y entonces pues siente que tiene que ser firme con ellos. Pablo aquí hace una diferencia entre andar en la carne, es decir, andar en un cuerpo físico,
pero no estar luchando según la carne. Las armas de Pablo no son carnales, las armas de Pablo son espirituales y se basan en la verdad de Dios. Esas palabras, ese poder derriba fortalezas y lucha contra todo lo que se opone contra Dios. Así nos demuestra que lo que tiene a la gente esclava es la mentira. Satanás es el rey de la mentira. El reino de Satanás es un reino de mentira. Y entonces cuando venimos con la verdad y oponemos la verdad a la mentira, socavamos el poder del enemigo. Es como todos nuestros pensamientos deben de ser llevados a Cristo. Como cuando atrapan ganado para marcarlo, lo atrapan, lo marcan y lo sueltan, pero ya se sabe a quién pertenece. Igual nuestros pensamientos no los podemos controlar día tras día, hora tras hora, es imposible. Lo que podemos hacer es atraparlos, los llevamos a Cristo. Cristo marca ese pensamiento como correcto, como incorrecto, lo corrige y después lo podemos soltar. Y cada vez que un pensamiento vuelve, lo podemos llevar otra vez a Cristo para que Él mismo lo sujete y lo domine. Entonces la autoridad no consiste en que los apóstoles pues griten o sean fuertes o impongan o intimiden. La autoridad consiste en enseñar la palabra justa y correcta, en no salirse de la verdad de Dios. El que está enseñando la verdad tiene la autoridad de Dios. El que no está enseñando la verdad no tiene autoridad, así sea muy impresionante o muy mal geniado o muy dominante. Pablo recibió esa autoridad y la tiene en forma muy fuerte. Él es el gran maestro de la palabra de Dios después de Jesucristo. Él conoce muy bien esa palabra. Pero como es un hombre dulce, un hombre respetuoso, un hombre que no quiere imponer, un hombre que no quiere dominar, él es despreciado porque la gente le gusta ser dominada, le gusta ser maltratada muchas veces. Y Pablo sufre pues de la nobleza, de la dulzura, de, de la humildad que él tiene. A eso reconocemos a los cristianos ingenuos, a los cristianos inmaduros. Muchas veces se dejan impresionar por lo fuerte que parece ser el carácter de uno, por el énfasis que esa persona pone, por muchas cosas que no son de parte de Dios. Y entonces, en cierta forma, están buscando ser dominados, están buscando ser abusados, porque no van a la palabra, no van a la verdad, sino van al ser humano. Y el que va al ser humano, pues va a recibir pues el precio, el costo de estar en contacto no con Dios, sino con un ser humano carnal, por más apóstol o profeta que sea. Pero Pablo no está interesado en ser glorificado, no está interesado en ser exaltado y en darle lugar a su orgullo. Él conoce el ministerio que él tiene y él conoce los límites de este ministerio. Pero precisamente aquí en Corinto, él está dentro de esos límites porque es una iglesia que él formó, que él mismo implantó. Entonces, él quiere ahora pues seguir extendiendo la obra a través de los corintios y usarlos como para que el nombre de Cristo sea conocido en los alrededores. Ahora, Pablo compara su forma de ser y su actuar con la forma de ser de los engañadores, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Pablo no va a permitir que los corintios sean infieles a Cristo. Ahora hay muchos engañadores que quieren devolverlos a ellos a otros amantes que no sean Cristo. Ellos enseñan otro evangelio. Pues obviamente no hay otro evangelio, pero
toman el Evangelio, lo deforman, lo traicionan o sencillamente no lo enseñan y llevan algo falsificado, algo que no tiene que ver con la palabra de Dios. Ellos se hacen pasar por superapóstoles, tratan de demostrar a todo el mundo su poder, de impresionar para que la gente les crea y pues les coma el cuento, ¿sí? Hablan con elocuencia. Cuando Pablo habla la verdad sin tratar de adornar con palabras especiales, él habla sencillamente, pero ellos hablan con mucha elocuencia, aunque dicen pura mentira y engaño. Entonces el mensaje de ellos viene de la serpiente, viene de Satanás. Ellos enseñan por dinero y buscan los honores, lo que Pablo siempre se cuidó pues de dejar de lado, ¿sí? Y ahora Pablo, por no haber buscado honores y dinero, pues es despreciado por los necios. Es una situación muy actual, la gente que quiere impresionar, la gente que quiere dominar, la gente que quiere aprovecharse, esa gente siempre tiene muchísimos seguidores. La gente busca ser abusada espiritualmente porque piensa que en ese momento está haciendo un sacrificio a Dios, que eso le va a valer de pronto una mayor bendición, pero es una mentira. Los están llevando a la destrucción, los están llevando a través de la mentira a que sus vidas empeoren. Mientras más nos acerquemos del regreso del Señor, más engañadores, más mentirosos va a haber. Y en la actualidad vemos muchísimos. Parecen gente de Dios, pero si usted examina su mensaje, no enseñan la palabra de Dios. Entonces les invito a que lean en el capítulo 11 los versículos 16 hasta el 33. Entonces, ya que Pablo está siendo tan duramente atacado, él va a responder con los mismos argumentos. Él lo mismo lo dice, es una locura, no lo debería hacer, pero está prácticamente contra la pared. Y él va a responder con tres tipos de argumentos. Primeramente sus sufrimientos, todo lo que padeció por amor a Cristo. En segundo lugar, después habla de su revelación, pero también para temperar esa revelación viene un aguijón en la carne del que hablaremos. Y en tercera parte va a hablar de los milagros que Dios ha hecho por medio de él. Entonces, vamos a ver ahora lo que Pablo dice de los sufrimientos que él ha tenido por amor a Cristo. Ah, mucha gente estaría hablando de cómo Dios lo bendijo, pero él va a decir que realmente lo que él ha vivido con Cristo fue sufrir, fue entregar su cuerpo, y en alguna parte dice que está completando en su cuerpo los sufrimientos que le hacen falta a Cristo. No le falta nada a Cristo, pero lo que Cristo sufrió como hombre, el cuerpo de Cristo también lo tiene que sufrir. Entonces, aquí tiene toda una lista de cosas. En primer lugar, es verdad, nos habla de la gente que le gusta ser esclavizada, la gente que gusta ser maltratada, la gente que le gusta ser humillada, abofeteada. Él dice, si ustedes quieren eso, pues lo encontrarán fácilmente, pero realmente eso no es lo que Dios les propone, ¿sí? Entonces después él dice, ustedes, esos grandes apóstoles, esos grandes líderes, ¿son hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? Pues yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Pues obviamente yo también. Pero también yo he trabajado más que ellos. Es una locura decirlo, pero lo dice así. Ah, yo he sido en las cárceles, yo he sido azotado, yo he sido en peligro de todas las cosas posibles. Yo he vivido peligros de naufragio. Yo he vivido fatiga y trabajo. Todo esto lo he hecho por amor y además estoy preocupado todo el tiempo por cada uno de mis hijos espirituales, de lo que Dios me entregó.
Entonces, está hablando de esto para decir, oiga, pero yo no soy cualquiera, me pueden escuchar, pueden confiar en mí. Eso no lo he hecho para una ganancia, lo he hecho por amor y con dedicación. Entonces yo les invito a que lean en el capítulo 12 los versículos 1 de una vez hasta el 13. Bien, aquí Pablo habla de las revelaciones que recibió de Dios. En otra parte él dice que el Evangelio, el conocimiento del plan de Dios, él no lo recibió por medio de algún apóstol, él no lo recibió por Pedro o por Juan, él lo recibió directamente de Dios. Dios le habló de una forma muy especial a Pablo de todos sus planes y su forma, o sea, su forma de obrar en la tierra. Ahora, en este momento, él dice que él recibió una visión. Él no sabe si estando en su cuerpo, él no sabe cómo fue, pero una visión tan impresionante, tan impactante, que él no la puede contar a nadie. No hay palabras y él no la puede contar a nadie. A veces uno piensa que las revelaciones que uno recibe de Dios es para gritarlas por todas partes, pero a veces son muy personales y muy profundas y son para uno, no son para todo el mundo. Pero entonces, frente a una revelación tan grande, tan poderosa, Pablo dice, pero a cambio, Dios me dio un aguijón. ¿Por qué un aguijón? Pues lo que pasa es que Pablo también era sujeto a ser orgulloso, era capaz de caer en orgullo. Y por eso Dios permite a Satanás, invita a Satanás a mantener a Pablo bajo algo que es fuerte, que es duro, que es humillativo. Dice un ángel de Satanás que me abofetea, o sea, algo muy, muy desagradable y muy feo. Y obviamente Pablo le dice, pero Dios, quítame esto, quítamelo. Pablo ha orado por mucha gente, ha visto liberaciones, ha visto muchas cosas. Ahora uno no sabe qué es ese aguijón, porque en realidad, pues ese aguijón puede ser, es en la carne, es lo que nos dice la palabra, en la carne. Pero carne, sarx, significa cuerpo físico o significa el alma del ser humano. Entonces, puede ser en su cuerpo físico una enfermedad, una dolencia, un problema, algunos hablan de tartamudeo, de aflicción de los ojos, de no sé, una cantidad de cosas así, o puede ser también un problema moral, un- unas tentaciones que siempre vuelven, una lucha permanente, algo que hace que él se siente avergonzado, humillado, él se siente maltratado y Dios no le da el fin porque Dios le dice, ¿sabes qué, Pablo? Quiero que tú representes mi gloria y para esto, para que tú no te apropies, para que tú no caigas en orgullo, yo tengo que mantener ese aguijón en ti. Es algo que es fuerte, pero es algo que es importante, que es ah, inevitable. Finalmente, como tercer argumento, Pablo les dice, bueno, ustedes entonces dudan todavía de mi apostolado, pues miran los prodigios, las señales que yo he hecho en el nombre del Señor, o más bien que el Señor ha hecho a través de mí. Muchos milagros, señales y prodigios que demuestran el poder del Espíritu Santo en mi vida y a través de mi vida. Entonces, contra su voluntad, le tocó a Pablo, y eso es una buena cosa, para nosotros, ¿no? Le tocó a Pablo decirnos muchas cosas sobre él que de otra forma no lo hubiera hecho. Y finalmente, Pablo habla de su viaje a Corinto. Ahora sí va a ir, ahora sí eh, ese plan ya no se va a demorar más. Entonces, les advierte de ciertas cosas. En primer lugar, Pablo ha decidido una vez más no ser carga financiera, así que él va a ir a sus propias expensas. Eso es algo que Pablo se había cuidado de mantener. Él dice que es, en cierta forma, su propia recompensa de no vivir del ministerio. Es algo de Pablo,
no de todos los apóstoles, no es una regla, pero es algo personal que él quiere mantener. Además, él no quiere que la gente lo acuse de ser interesado y de enseñar lo que está enseñando por algún tipo de interés material. Algunos le dicen, no, Pablo, claro, tú no te lucras directamente, pero en realidad tú mandas a otros para pedir en tu lugar. Pero realmente él dice, no es así, no es verdad, y cuando he pedido ha sido para la iglesia de Jerusalén, no para mí. Y si no lo quieren hacer, no lo hagan. Pablo viene un poco prevenido, al mismo tiempo muy feliz y al mismo tiempo pensando, espero no tener que llegar a pelear, espero no tener que llegar a luchar. Entonces, uh, si tengo que corregir, sería para mí penoso y difícil. Espero que arreglen todo esto antes de que yo llegue. Pero si es necesario, seré muy firme, porque ustedes lo necesitan. Y después él dice, aunque Cristo en la cruz pareciera que hubiera sido débil y sin fuerza, y lo era físicamente, ahí fue donde consiguió su mayor victoria y él resucitó con poder para ir a la gloria de Dios. Así que yo vendré con ese mismo poder. Entonces les pide, por favor, recapaciten, por favor, arreglen todo, arréglense, porque yo voy a venir y yo quiero que sea una visita llena de gozo y llena de paz. Y Pablo concluye con los saludos que siempre están al final de una carta. Ahora, en conclusión, esta epístola no ha sido estudiada tanto como otras, no es tan teológica, es un poquito difícil de entender a cierto momento, entonces ha sido un poquitico descuidada. Es una carta muy importante de toda forma, aunque sea difícil, aunque el estilo a veces sea pesado y algunos pasajes no sean fáciles de entender. Es una carta muy personal donde vemos muy bien el corazón de Pablo, poco doctrinal, corrigiendo problemas de funcionamiento y por eso podemos decir que es una carta muy pastoral. Bien, entonces no olviden repasar la clase y contestar las preguntas. Que les vaya bien en su estudio.